a producirse la exposición del tercer ensayo la semana que viene. Pero Rocío tuvo la fineza de avisarme que ya van a empezar los exámenes. Entonces, para no impedirles a ustedes que vayan a tener problema con respecto a evitarles yo que continúen estudiando porque tienen que exponer, pues entonces moví la exposición del miércoles para pasado mañana, para el viernes. Así que por favor les pido que estén listos y listas para eso. Todavía no tenemos fecha de examen, no sé si ustedes la tengan, si la tienen me la pueden decir, pero si no, ya que no hay fecha, estaremos pendientes de que la fijen, pero parece que ya viene de un momento a otro. Durante las 2 semanas de los exámenes, cuando toque en miércoles o viernes el examen, pues no vamos a tener clases para que ustedes no tengan problema en este tema de continuar estudiando. Pero cuando toquen los exámenes en martes y jueves, en esa semana sí vamos a continuar con las clases normales. Quiero saber si tienen alguna duda con respecto al ensayo o al trabajo final. Antes de que iniciemos, también quiero saber si Ashley ya está para que prepare la presentación. Ashley, la presentación se está terminando ya, así que prepare también la que se llama segunda, ¿cómo es que se llama? Segunda unidad, creo yo. Licenciado, sí, ya las tengo listas las dos. Bueno, muchísimas gracias, Ashley. Entonces, les di todo esto, pero si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Buenas tardes. Solo quisiera preguntarle con respecto a las fechas del cuarto ensayo. Bueno, las fechas del cuarto ensayo continúan siendo las mismas que ya teníamos previstas, a no ser que coincidiera alguna actividad de la facultad con esas fechas, entonces las movería. Pero yo no tengo aquí la agenda que les mandé ya hace algún tiempo. Si la tuvieran ustedes, les agradecería que alguien me pueda decir la fecha, porque yo les compartí a ustedes todas las fechas. Si alguien me hace favor, se lo voy a agradecer. ¿Alguien la tiene? 26 de octubre, ha dicho aquí muy amablemente Dafne Abigail. Así que las fechas continúan siendo para esa fecha. Oye, Adela, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes que continuemos? Licenciado, disculpe, ¿de cuántas hojas va a ser el trabajo final? Mire, el trabajo final no hay un límite de hojas. Hay libertad para que ustedes lo desarrollen como ustedes consideren. Incluso para la exposición vamos a dejar más días también para que puedan exponer con mayor tranquilidad, no como estos ensayos que han sido un poco a la carrera, ¿verdad? Y que son pequeños. Como es una investigación, también yo les dejo en libertad de que ustedes consideren el número de páginas. No olviden que los documentos que yo les compartí son solamente la base para que realicen la investigación. O sea, yo no solo les di el nombre, el tema, sino que también les compartí un documento. Así que ustedes busquen más fuentes documentales, ¿de acuerdo? Pero no hay un número establecido, Erika. Gracias, licenciado. Y otra duda, ¿cuánto tiempo tendrá el expositor para presentar el proyecto final? Mire, yo calculo que podemos disponer de, por ejemplo, también para no llevarnos mucho tiempo, ¿verdad? De 15 minutos por grupo. De esa manera podrán expandirse un poco y podrán intervenir incluso si desean más de un expositor o expositora. Entonces podemos dejarlo en 15 minutos para que pasen más o menos 5 grupos por día y nos llevaríamos un par de días, 2 días sí, y fracción para que pasen todos. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra?
¿No tienen ninguna otra pregunta? Bien, no olviden que a través de Rocío pueden trasladarme cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? E incluso, si en algún momento necesitan de alguna reunión extra aula, con todo gusto yo me reúno para que veamos algún detalle del trabajo, si ustedes lo desean. Quien lo desee, con todo gusto lo podemos hacer. Si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, vamos a iniciar. Las fechas del cuarto ensayo y del trabajo final quedan supeditadas a que haya alguna actividad ahí. O sea, si hubiera alguna actividad, las vamos a mover. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Voy a preguntarles quién me hace favor de leer esta diapositiva. Bueno, tengo a Earth y a Brian y a Karen. Voy a apuntarlos un momento. Muy bien. Entonces, por favor, Earth. La clase trabajadora constituye la amplia base de la pirámide social guatemalteca. Comprende poco más de 4/5 partes de la población, el 85,9%. Está conformada en su mayoría por trabajadores no calificados, lo que es un indicio de las escasas oportunidades de movilidad social que existen en el país. Muchas gracias. Recuerden, solo para recapitular, recuerden que hemos estado viendo las características de la población guatemalteca, ¿se recuerdan? Estas características nos han llevado a recordar, por ejemplo, el nivel de ingresos. Lo vimos hace una semana. El nivel de ingresos, que solamente un 0,7%, por ejemplo, devenga arriba de 100,000 quetzales. Y yo creo y quiero decirles que además de ese 0,7%, hay algunos que devengan millones de quetzales por mes, ¿verdad? Así que ahí hay toda una élite en ese sentido. Vimos también cómo es el crecimiento poblacional de la población de Guatemala, cuáles son las características, por ejemplo, de algunos de estos grupos. Recuerden ustedes que vimos que, por ejemplo, entre los jóvenes en la encuesta nacional de juventud de Guatemala, vimos que el 3,1% de los jóvenes son ubicados en un espacio alto o sumamente alto, 866,000, o sea, un 20% están en medio, alto y medio, pero abajo está el 76,2%, que equivale a 3,2 millones de jóvenes que son medio, bajo y bajo. Así que esas son las características, solo para recapitular. Y aquí lo que estamos viendo es todo este tema de la clase trabajadora. Lamentablemente, de manera histórica, ha habido muy pocas oportunidades para la población para tener acceso a la educación, por ejemplo, sobre todo la educación como como un trampolín que pudiera haber para el desarrollo de la población, que, miren, incluso la misma Universidad de San Carlos, a pesar de que es gratuita, sigue siendo una universidad elitista. No cualquiera tiene acceso a ingresar a esta universidad. O sea, ustedes deben considerarse afortunados y afortunadas, y en el momento en que ustedes se gradúen y sigan estudiando alguna maestría y algún doctorado, créanme que sus oportunidades van a cambiar, especialmente en aquellas familias en donde no todos han tenido acceso a la educación universitaria. Se va a sentir un profundo cambio, ¿verdad? Y no olviden también que todo esto es producto del esfuerzo de ustedes, no de alguien más, y de sus padres, ¿verdad? Que los han apoyado y los han acompañado en todo esto. Pero debido a esa situación de tener poco acceso a la educación, Guatemala ha perdido muchas oportunidades. Si ustedes ubican a Guatemala en la mente y la ven geográficamente,
se van a dar cuenta que estamos en un punto ideal. Ya quisiera este punto en que Guatemala está, ya lo quisiera, por ejemplo, Singapur, por citar un ejemplo. Ya lo quisiera, qué sé yo, algún otro país. Miren, nosotros tenemos costas hacia los 2 océanos, por ejemplo. Eso no cualquiera lo tiene, recuerden ustedes. Y podemos tener puertos a ambos lados, podemos tener contacto con población a ambos lados, con países, etcétera. Pero lamentablemente también esa ubicación geopolítica y geoestratégica también se puede convertir como una especie de maldición, porque en algún momento puede ocurrir también que debido a esa ubicación tan estratégica y tan importante, somos puente, por ejemplo, de sur a norte para drogas, de norte a sur para armas y dinero. Entonces también se convierte en un obstáculo, pero no hemos sabido aprovechar esa ubicación, cosa que sí lo ha hecho, por ejemplo, algún país hermano, como es el caso de Costa Rica. Les voy a citar un ejemplo. Hace algunos años, Microsoft decidió instalarse en Centroamérica y el primer país que le llamó la atención a Microsoft fue Guatemala. E inmediatamente se empezó con las gestiones para que Microsoft se instalara aquí en Guatemala. Lamentablemente, las condiciones, las garantías que el gobierno de aquel momento otorgaba no eran las apropiadas para Microsoft, los ticos. Inmediatamente lo garantizaron y en Costa Rica se abrió una de las primeras plantas de Microsoft en el mundo, en América Latina, perdón. Una de las primeras, o sea, fue una gran oportunidad para Costa Rica. Pero yo creo que no es tarde y en algún momento tenemos que dar ese salto, ¿verdad?, hacia ese tipo de oportunidades que el país puede brindar. Así que la educación es fundamental. Lamentablemente, el 85.9% de la población, como dice ahí en esta nota, ha tenido pues menos acceso a una educación ya profesional calificada, ¿verdad? Así que la mayoría son trabajadores no calificados y eso puede ser un obstáculo para el desarrollo de Guatemala. La siguiente, por favor, Ashley. Y esta siguiente le voy a pedir favor a Brian que me la lea. Brian. Buenas tardes, licenciado. La educación en la estratificación. La educación de los hijos está determinada en un porcentaje considerable por la educación alcanzada por los padres, existiendo baja movilidad educativa. Muchas gracias, Brian. Esto tiene que ver con lo que les estaba diciendo. Miren, está demostrado que una familia en donde un integrante de la familia da el salto y tiene acceso a la educación universitaria, a partir de ahí, las condiciones de esa familia empezarán a variar. Los descendientes de quien tuvo acceso a la universidad es altamente probable, muy alto, que también van a tener acceso a la educación universitaria. Pero siempre se requiere del apoyo de toda la familia, ¿verdad? Para poder tener ese acceso. Y ustedes siempre tienen que ser garantes de los derechos de la Universidad de San Carlos, puesto que la Universidad de San Carlos, si ustedes ya se habrán dado cuenta, siempre está teniendo enemigos que están ahí al acecho, dispuestos a atacar a la universidad en todo momento. Muchos hablan de privatizarla, hablan de cortarle ese apoyo constitucional que tiene. Si llegan a privatizar a la Universidad de San Carlos, creo que la cantidad de estudiantes va a reducirse significativamente y se cerrarán oportunidades, no solo para la universidad y para la población, sino para el país en general. Así que lo que es un hecho es que cuando se tiene acceso a la educación en una familia, empieza a cambiar eso. Empieza a cambiar esa situación y todos empiezan a tener acceso. La siguiente, por favor, y tal vez me la lee Karen. Esta, por favor, Karen.
Bueno, Lick, logros sociales. La sociedad puede influir en la creación de leyes. Ejemplo de ellas en Guatemala son las siguientes normativas. 1. Eliminación de la obligación para la mujer de contar con el permiso del esposo para poder trabajar. 2. Prohibición a menores de edad a contraer matrimonio con el permiso de sus padres. 3. Posibilidad para madres solteras de poner sus 2 apellidos a los niños que no son reconocidos por sus padres biológicos. Y 4. Eliminación de la figura del adulterio. Bueno, miren, este tipo de ejemplos que se ponen aquí de cómo la sociedad es la que puede influir en la creación de normas es algo real. Yo no sé si ustedes saben, pero aquí en este país, hasta hace muy poco tiempo, y les digo muy poco tiempo, cuando yo estudié en la universidad, por ejemplo, todavía estaba contemplado en la legislación que el esposo tenía que darle permiso a su compañera de vida para que trabajara, para que pudiera salir de la casa y pudiera trabajar. Por suerte esto se eliminó. Y yo les hablo de que yo soy carné 85, o sea, para ustedes sonará como muy lejos, pero no es tan lejos. Del 85 para acá han pasado menos de 40 años. Y esta eliminación de esa obligación que estaba en el Código Civil fue eliminada más o menos en el 96. Fue difícil, pero se logró reformar. Sobre la prohibición a menores de edad de contraer matrimonio con el permiso de los padres, esto se logró más recientemente porque se daba una situación, y es que cuando una menor quedaba embarazada, simplemente con que contrajera matrimonio con quien había abusado de ella o quien la había violado, pues ya no había ningún tipo de responsabilidad penal. Y terminaba casándose. Niñas incluso de muy escasa edad, se terminaban casando con algún alguien ya de avanzada edad. Entonces, esto se eliminó y por lo menos antes de que tenga 18 años, ninguna joven puede contraer matrimonio, de ninguna manera. Ahora, lo del número 3, eso es sumamente positivo, porque ustedes tal vez ya ni se han enterado de eso, pero cuando alguien, me voy a poner como ejemplo yo mismo, vamos a suponer que mi madre, que se llama Blanca Pérez, no hubiera tenido a mí, no en matrimonio, sino fuera de matrimonio. En un ratito, Ana Victoria, la voy a apuntar aquí, entonces, yo me habría llamado Mario Pérez. Y después del Mario Pérez, le ponían entre paréntesis al nombre, y eso de manera legal quedaba así incluso en la cédula, antes de que hubiera DPI, que era el documento de identificación, se le ponía entre paréntesis en letras mayúsculas SOA y se cerraba el paréntesis. Eso de SOA era totalmente despectivo y discriminatorio, porque era como una carga que esa persona tenía que llevar toda su vida. El SOA era sin otro apellido, y eso era verdaderamente duro. En el 96 también se reformó el Código Civil y se permitió que una madre soltera pueda darle sus 2 apellidos al niño. De esa manera no habrá SOA, sino todos tendremos 2 apellidos. Por favor, Ana Victoria. La sociedad puede influir en la creación de leyes. Ejemplo de ello en Guatemala son las siguientes normativas. 1. Eliminación de la obligación para la mujer de contar. Eso no habíamos leído. Ana Victoria, la verdad, ya me lo había leído, Karen, es que yo no sabía que usted había levantado la mano para leer. La dejo para la siguiente. La dejo para la siguiente. Okay, Espérame. no tenga pena. Espérame un rato. Sí, pero ya la tengo aquí apuntada, Ana Victoria. Regréseme todavía ahí. Lo que pasa es que quería mencionar es el número 4. Y ese número 4 lo dejo, lo quiero mencionar porque para la legislación guatemalteca, el adulterio era un delito que solo podían cometer las mujeres, no los hombres. Algo ilógico, ¿verdad?
Había un delito parecido para hombres, que era el concubinato, pero el adulterio solo lo podían cometer las mujeres. Significaba que no podía haber hombres adúlteros, así que eso era hasta ridículo, menos mal que también se eliminó. Además, y se lo voy a contar aquí porque era algo hasta gracioso, y el profesor que yo tenía en aquel momento de Derecho Penal, que era el licenciado Francisco de Mata Vela, siempre ponía este ejemplo. Era imposible poder confirmar que el adulterio se hubiera podido consumar, porque era necesario que durante el acto ingresara la pareja de la mujer, el esposo, con notario, y el notario confirmara que se estaba produciendo el adulterio. Y perdonen que se los diga aquí, pero la única forma de probarlo, decía el profesor de Mata Vela en aquel momento, era pasando un cáñamo entre los dos. Y si el cáñamo topaba, era que había consumación, si no, no. Entonces era casi como imposible, pero se eliminó porque obviamente era una figura muy discriminativa hacia la mujer. La siguiente, por favor, Ashley. Ahora sí, Ana Victoria. Educación en la familia. Los hombres presentan mayor movilidad educativa que las mujeres. De igual manera, la movilidad educativa del grupo étnico no indígena es mayor que la del indígena. Un hijo hombre de padres con educación primaria tiene 8 veces más probabilidades de estudiar en la universidad que un hijo de padres sin educación. En el otro extremo, se observa que es nula la posibilidad de que un hijo de padres con estudios universitarios sea analfabeto, así como reducida la probabilidad de que solo alcance estudios de educación primaria, dice el artículo. Sí, aquí me refería yo a un artículo que tenía que haberles puesto el link ahí, pero no lo olvidé, lo obvié, mil disculpas. Así que yo creo que esta aseveración que está en ese artículo empieza a cambiar. Yo, por ejemplo, aquí en esta aula y en otras aulas que doy, aquí en la universidad y en otras universidades, siempre veo más mujeres que hombres. Yo creo que eso es sumamente positivo porque significa que la mujer está haciendo también mucho esfuerzo por la educación superior, y eso va a permitirle a la mujer que pues tenga algún grado de liberación en algún momento, ¿verdad? Miren, si no tienen ningún comentario, con eso damos por concluida esta unidad. Ya no tenemos más, ¿verdad, Ashley? Y en la tercera se habla mucho de las características de la sociedad, de la sociedad guatemalteca. Pero aquí entramos ya con mayor énfasis a la sociología jurídica en la unidad número 2. Hay bastante similitud entre las dos unidades, pero ahora vamos a ver la número 2, ya para ir completando esas 3 unidades que son las previas al examen, al segundo examen parcial. Así que, por favor, y también aquí les voy a pedir, si me pone la siguiente diapositiva, Ashley, por favor. Esta, ¿quién me la puede leer? Muy bien, tengo a Sara y alguien más, pero ya no logré. Sara, por favor. ¿Qué se entiende por sociedad? Vienen del latín societas, que significa socio o compañero. Significa aliado o compañero. Esto significa que se refiere a la alianza que hay entre las personas que viven en un grupo. De ahí viene sociedad. Muchas gracias, Sara. ¿Se dan cuenta? Por eso fue que yo decidí ponerla en este orden, la unidad, porque sigue en sintonía con lo que veníamos hablando ahorita de cuáles son las características de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, aquí estábamos con la sociedad guatemalteca, ahora hablamos de la sociedad en general. Aquí pues no voy a profundizar yo en mayor detalle sobre esto, sino solo decirles que es como para entender cuál es el origen etimológico de la palabra sociedad, ¿verdad? Así que por favor se pone la siguiente, Ashley. Y quiero preguntarle quién me la puede leer. Amanda. Y luego tengo a María Stephanie. Amanda, por favor. Para la RAE,
conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. Gracias, Amanda. Hay que tener mucho cuidado porque también cuando uno profundiza en el concepto de sociedad, también puede llegar al tema de derecho mercantil, de esas alianzas que hay entre personas para producir o para generar algún tipo de empresa, ¿verdad? Recuerden que en derecho mercantil tenemos sociedad anónima, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de distinta naturaleza, ¿verdad? En Guatemala es común la SA, la sociedad anónima, pero no nos referimos aquí a ese tipo de sociedad. Si no nos referimos, tampoco nos referimos a sociedades de animales, sino a sociedad humana. Por eso es que de la RAE yo extraje solo las definiciones que tienen que ver con la convivencia entre personas. No me quise meter a ese otro tipo de sociedades que ya son de otra naturaleza, sino me concentré nada más en la que tiene que ver con personas. ¿Cómo se inicia la sociedad? Es algo que vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas, porque hay que recordar que el ser humano, yo se los he dicho en más de una ocasión, tiene necesidad de vivir en cooperación con otros seres humanos. Una sociedad, una persona que está totalmente aislada de la sociedad, difícilmente va a lograr sobrevivir. Con sorpresa, yo les decía que es imposible que se dé ese fenómeno de Robinson Crusoe, se lo decía en algún momento. Y con sorpresa me encontré con que en algún lugar de Europa, en los países del oriente de Europa, una persona había estado décadas viviendo en una montaña y que salió de la montaña solo para ser vacunada por el tema del COVID. Pero entonces sí me llamó la atención que eventualmente puede suceder que alguien viva en un aislamiento total, ¿verdad? Pero es sumamente difícil. Así que por favor la siguiente diapositiva, Ashley. Ahora sí, me la puede leer María Estefan. Ok, buenas tardes. Cualidades de la sociedad. Factores de herencia, conocimiento, técnicas científicas, religiosas, sistemas éticos, sistemas metafísicos, formas de expresión artística. Muchas gracias. Creo que voy a mencionarlas muy rápidamente. Esto ya se los había mencionado en la unidad anterior en algún momento, así que no voy a profundizar tampoco mucho en ello. Pero cualidades de la sociedad, de una sociedad en particular. Pensemos en la sociedad guatemalteca nuevamente. Factores de herencia. Los guatemaltecos nos parecemos físicamente todos, ¿verdad? Somos indígenas o mestizos. Francisca pregunta, ¿y para qué se vacunó si estaba aislado? Me pregunté yo lo mismo cuando eso ocurrió y me llamó la atención, y entonces a él le preguntaron, el artículo ese que yo vi en la prensa, de repente voy a buscar el artículo y si lo encuentro, se los mando a través de Rocío. Pero él dijo que él a lo mejor no iba a necesitar de la vacuna porque él vivía en un aislamiento total, pero que no estaba de acuerdo con que personas estuvieran cuestionando la validez o la importancia de la vacuna y que para dar el ejemplo, él había salido de la montaña solo a vacunarse para demostrar que él tenía voluntad y tenía interés de cumplir con ese mandato tan importante que es el de recibir la vacuna. O sea, a mí me pareció muy bien eso. Busca el artículo lo vi hace ya algún tiempo. Y si lo llego a encontrar, se los mando. Pero fue en Eslovenia o en algún país de esos.
O ustedes, si son tan rápidos ahí con el internet, en lo que yo sigo hablando, pueden encontrarlo. Pero sí hay ahí alguien que obviamente no me recuerdo del nombre, ¿verdad? Pero es seguro que ustedes lo van a encontrar. Pero volviendo a esto, en el país pues tenemos características comunes, ¿verdad? Llamémonos mestizos los que no somos indígenas, o ladinos, ¿verdad? Porque así es como se les denomina a los mestizos, aunque yo no sé si ustedes saben, pero el concepto ladino, el término ladino es un término muy despectivo, que puede llegar a ser incluso hasta ofensivo. Yo en alguna ocasión lo mencioné en el sentido de que alguien que estaba estudiando profundamente el tema de lo ladino, por decirle así, era Mario Roberto Morales, un gran escritor guatemalteco que escribió muchos libros en este país. Lástima que falleció, porque tristemente era de esos que negaban que la vacuna contra el COVID fuera real. Así que no se quiso vacunar. Amanda lo ha encontrado. Serbia, pero yo estaba seguro que era por allá, por esa parte del mundo. E incluso ahí pone Amanda el link de ese video, y Ramón también lo pone. Hay 20 años, dice ahí en el artículo de Ramón, que esa persona había estado, pero que salió a vacunarse contra el coronavirus. Muchas gracias a Amanda y a Ramón. Pues entonces, Mario Roberto Morales había profundizado en el estudio sobre la cultura ladina, pero como les digo, murió. Y otras cualidades, ¿verdad? El conocimiento, no solo entre uno mismo, sino el conocimiento sobre características que uno tiene, sobre historia, etcétera. Técnicas científicas, aunque en Guatemala, pues hay que reconocer, no somos uno de los países más avanzados científicamente hablando, aunque me encantó que el otro día vi también en algún diario que están produciendo algún tipo de maquinaria en una empresa que se abrió aquí en Guatemala, con capital de otro país, pero ya se está produciendo aquí. Ojalá en el futuro podamos llegar a producir carros, por ejemplo, o algo así. Ustedes no tienen edad como para eso, pero cuando yo era niño, en Guatemala se fabricaban carros. La marca era Chato, y circulaban muchos carros, pero lamentablemente no pudo soportar la competencia de esa marca Chato, así que dejaron de hacerlo. Tenemos cualidades y características religiosas comunes. La mayoría somos cristianos, ¿verdad? O hemos crecido en la cultura cristiana. Muy pocos son musulmanes, y mucho menos creo que son en este país budistas o taoístas o alguna otra denominación que pueda haber en el mundo, ¿verdad? O sea, la mayoría somos del mundo cristiano. Tenemos sistemas éticos comunes, sistemas metafísicos que tienen que ver con lo religioso, también comunes. Porque incluso, miren, hasta los que son mayas, indígenas mayas, y tienen sus propias creencias en el ajau y otras deidades del mundo maya, en el fondo hay una especie de sincretismo muy importante ahí, en que se mezcla toda esa creencia indígena con el cristianismo. Así que no es algo aislado, ¿verdad? Tenemos formas de expresión artística también muy comunes. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes ve a alguien de Japón, de China, de Austria o de cualquier otro país con un vestido que tiene algún tejido guatemalteco, y se va a reconocer que ese tejido es guatemalteco, porque todos conocemos eso, ¿verdad? Y hay muchos que incluso tienen la capacidad de distinguir entre un traje indígena quechí y uno cachiquel, o uno mam, o uno sutujil, por ejemplo. Así que esa es la característica. La siguiente, por favor, Ashley. Armando dice que el budismo es interesante. Sí, es interesante. La verdad es que
Lástima que no es de religión, pero la religión también tiene que ver mucho con la sociología. Pero recordemos que el budismo no es una religión abrahámica, es de otra tendencia, ¿verdad? Ahorita la apunto a Amanda hoy. Pero sí, es interesante. Y son varios miles de millones de personas quienes son budistas. Y a mí lo que me gusta es ese respeto que hay a todo lo que es vida. Ellos, como creen en la reencarnación, entonces no matan ni siquiera una lombricita, ni una babosa, nada, porque a lo mejor después le va a tocar a uno reencarnar en esa lombriz, ¿verdad? Muy bien, entonces, por favor, Amanda, léame las teorías sobre el origen de la sociedad. Teorías sobre el origen de la sociedad. Para Aristóteles, la sociedad tiene un origen natural. Dice que el ser humano no habría podido vivir en sociedad si hubiera sido como el resto de animales de la naturaleza. Teoría del contractualismo. Hobbes, Locke, Rousseau hablan sobre que la sociedad es un contrato entre las personas, es un pacto entre personas. Materialismo histórico. Marx y Engels plantean la existencia de las clases sociales. Es una imposición por parte de la clase dominante. Muchas gracias, Amanda. Miren, estas tres teorías sobre el origen de la sociedad, quiero decirles que prácticamente son las teorías que explican el surgimiento del Estado, también que explican de alguna manera el surgimiento del derecho o la existencia del derecho, ¿verdad? Y no escapan también al de la sociedad. Ya en alguna ocasión lo vimos, por eso es que yo espero que no les suene redundante, pero hay que recordar que, por ejemplo, para Aristóteles, él planteaba que el hombre, el ser humano, no habría podido vivir jamás aislado. Él decía que no habría podido vivir en sociedad si hubiera sido como el resto de animales, o sea, no podía vivir de manera aislada. El ser humano tiene que vivir en sociedad, necesita de la colaboración de otros. Incluso hasta si alguien plantea de este hombre en Serbia, en algún momento él bajó de la montaña para generar conciencia, o sea, él está de una u otra manera vinculado también con la sociedad. Y la del contractualismo creo que es una de las que más fuerza tiene, porque lo que dicen los contractualistas, ahí debía haber puesto una coma entre Locke y Rousseau, así que no es la misma persona, ¿oyeron? Sino que son dos personas diferentes. Por ejemplo, Hobbes plantea que el ser humano nace malo, es malo por naturaleza, y que es la ley, y aquí lo mezclo con el tema jurídico, es la ley y el temor a ser castigado lo que hace que el ser humano tenga que respetar al resto, porque si no lo hace, puede ser sancionado de alguna manera por el resto de seres humanos. Entonces Hobbes plantea que como somos malos por naturaleza, estamos dispuestos en cualquier momento a hacer guerra, a aprovecharnos de otros, a impedir, por ejemplo, el desarrollo para otros, etc. En cambio, Rousseau, que también es contractualista, dice lo contrario, que todos nacemos buenos, que nadie es malo, que la maldad el ser humano la va adquiriendo conforme se va relacionando con otras personas dentro de la misma sociedad, pero que aunque sea bueno, necesita, o aunque sea malo para Hobbes, necesita poder convivir entre con las distintas personas para poder desarrollarse. Por su lado, John Locke, él lo que plantea es que todos los seres humanos necesitamos ser gobernados por alguien, necesitamos poder vivir en sociedad, necesitamos de leyes
necesitamos de ese pacto que debe haber entre las personas. Pero ni Aristóteles, ni Hobbes, ni Locke, ni Rousseau, quiero decirles, le daban muchos derechos a la mujer. Para Locke, por ejemplo, a pesar de su planteamiento tan excelente realmente sobre la sociedad, él decía que el papel de la mujer tenía que estar circunscrito a la cocina, prácticamente. Entonces no le daba mucho espacio, pero también hay que tomar en cuenta que primero Aristóteles vivió hace 2300 años, Hobbes hace unos 500 y fracción, y Locke y Rousseau hace 300 y algo. Entonces era otro el contexto en el que cada uno de ellos se desarrolló. Por otro lado, está la tercera, que es el materialismo histórico, que son Marx y Engels. Ellos plantean la existencia de las clases sociales, y ya les decía yo que el estructural funcionalismo, que lo veíamos hasta hace poco, también plantea la existencia de estructuras sociales, de clases sociales. O sea, el estructural funcionalismo también es defensor de ese tipo de planteamiento. El materialismo histórico, a diferencia de Aristóteles, Hobbes, Locke y Rousseau, sí le da a la mujer mucha más preponderancia. De hecho, hay una mujer del planteamiento materialista histórico de la corriente marxista, que por cierto ya estuvo como científica social tiempo después de la muerte de Marx, ya finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, una mujer alemana, para variar, ¿verdad? Porque recuerden que Hobbes y Locke Hobbes era alemán, Locke inglés y Rousseau francés, pero Marx y Engels eran alemanes. Y también esta mujer era alemana, y se trata, por si alguien la ha escuchado alguna vez, de una mujer que se llama Rosa Luxemburgo. Cualquiera de ustedes que sea defensora de los derechos de la mujer, que promueva el feminismo, tiene que leer en algún momento a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo es clave para ese planteamiento. ¿A qué se refiere con la de Alemania, Freddy? O sea que Rosa Luxemburgo es de Alemania y fue la que luchó contra los nacionalistas antes de que los nazis tomaran el poder, y justamente fue asesinada, si no me equivoco, por nacionalistas. Así es. Miren, algo que no se dice en películas cuando se habla del Holocausto es que los nazis aniquilaron más o menos a unos 12 millones de seres humanos. De los 12 millones, 4 pienso yo, tal vez me equivoco, deben haber sido judíos. Pero al menos 6, entre 6 y 8, fueron comunistas. Y el resto fueron población de la comunidad de la diversidad sexual, especialmente gays. También hubo algunos que tenían alguna incapacidad física, y también, o sea, el nazismo, ese fascismo, ¿verdad? Pues acabó con una buena parte de la población. Gracias, Freddy. Así que les recomiendo, no vamos a ver obviamente a Rosa Luxemburgo porque no es una clase esta de feminismo, pero si alguien está interesado, véanla, búsquenla. La siguiente, por favor, Ashley. ¿Y quién me la puede leer, por favor? Sara, tengo a Sara y a Brian. Por favor, Sara. El ser humano y la sociedad. 1. Conjunto de personas. 2. Toman la decisión de vivir en sociedad. 3. Viven, trabajan y hacen todo juntos. 4. Respetan normas preestablecidas. 5. Tienen el objetivo de alcanzar una meta común. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Esas son como especies de características
fundamentalmente de la sociedad, del ser humano dentro de la sociedad, ¿verdad? O sea, la sociedad es un conjunto de personas, todos toman la decisión de vivir en sociedad, una decisión, obviamente no como orquestada, como planificada, ¿verdad? Sino algo que ya está como intrínseco, como introyectado en cada ser humano. Porque yo les aseguro que ustedes en ningún momento pudieron haber decidido, ay, me quedo a vivir en sociedad o me voy al aislamiento. No, simplemente uno se fue desarrollando en sociedad, uno habla con otras personas, se relaciona con otras personas, etcétera. Uno estudia en colectivo y uno se desarrolla en colectivo. Así que esa toma de decisión de vivir en sociedad es parte de esa doctrina contractual a la que les hacía yo referencia, donde hablan Hobbes, Locke y Rousseau, por ejemplo. Pero, como les digo, no es algo como concreto, como así tangible, ¿verdad? Sino que es algo muy subjetivo, esa decisión. Y parte de esa decisión de vivir en sociedad es que todos vivimos y trabajamos y hacemos todo juntos. A veces yo creo que podemos ser un poquito egoístas. Miren, yo creo que en algún momento tendremos que analizar ese problema que se da en algunos lugares en que hay tanto hundimiento. Pero, por ejemplo, a mí me da mucho la atención que se cayó el primer carro ahí en ese hundimiento en Villanueva, donde iban, entiendo yo que madre e hija, se cayó y nadie hizo nada. Tal vez nadie vio, pues, pero a lo mejor se oyó algún golpe o algo. Cuando se cayó el carro azul, yo hasta he pensado si el carro azul no empujó más el otro carro en que iban las dos mujeres, pero cuando cayó el otro carro, gritaban, hacían de todo y dicen los tres que iban ahí que nadie paraba, que todos seguían caminando. Entonces yo creo que de alguna manera nos hemos caído mucho en ese individualismo, en ese sectarismo, en que casi no nos preocupa lo que suceda con el vecino mientras nosotros estamos bien. Pero nunca nos ponemos a pensar en que a lo mejor ahorita no nos preocupamos por lo que le pasa al vecino, pero mañana a lo mejor vamos a ser nosotros los que caigamos en otro hoyo, ¿verdad? Pero es parte de eso. La otra característica es que todos respetamos normas preestablecidas. Nosotros no hemos creado normas. Las normas ya fueron preestablecidas a través de la ética, la moral, la costumbre o a través de la norma escrita. Pero, por ejemplo, aún yo, que con la edad que tengo, cuando yo nací, por ejemplo, ya estaba el Código Civil. El Código Civil, el decreto de ley 106, es previo a que yo naciera, por ejemplo. Es una ley bastante antigua. El Código Penal, el 1773, es una ley también bastante antigua. Ya imagínense cuántos años, 50 años va a cumplir el otro año. Entonces son leyes que ya estaban preestablecidas antes que ustedes llegaran. A lo mejor se están creando algunas normas diferentes, pues normas ya más específicas que tienen que ver eventualmente con el delito cibernético, con algo que tiene que ver con algo del modernismo, pero luego ya son normas que están ahí establecidas. O el hecho de tener que saludar, de la moral, las buenas costumbres, etcétera, es algo que ha existido durante siglos. Y el ser humano tiene el objetivo de alcanzar una meta común dentro de la sociedad. O sea, todos estamos como comprometidos por la necesidad de avanzar como sociedad. No necesariamente está en nuestras manos, pero tratamos de hacer todo el esfuerzo. Así que, por favor, la siguiente, Sara. Ahora, por favor, Brian.
Conclusiones de lo anteriormente expuesto. Vivir en sociedad no es obligatorio, es voluntario. Existe división de tareas o roles. Existen límites a la libertad. Los seres humanos eligen libertad para ganar seguridad y bienestar. Muchas gracias. Ya creo yo que en alguna ocasión yo les pregunté a ustedes, se los vuelvo a preguntar, si qué será mejor, la libertad o la seguridad. Empezando por la número 4. O la seguridad, que sea más importante la seguridad versus libertad, o la libertad versus seguridad. ¿Cómo la ven ustedes nuevamente para ver ese detalle? ¿Qué es lo que ustedes consideran que es más importante? Por la pregunta de Brea. ¿Libertad o seguridad? Buenas, licenciado. Buenas tardes. Pues yo pienso que la seguridad, ¿no? Porque si todos tendríamos libertad, pues habría como demasiado peligro ahí sí que para todos, ¿verdad? Entonces yo sí digo que es más importante la seguridad, aunque también es importante la libertad, ¿verdad? Pero siento que es la seguridad. ¿Alguien más? José Rodolfo, por favor. Fíjese, licenciado, que a mí realmente me da mucha duda si uno pierde su libertad, su total libertad, o sea, como en una dictadura, por ejemplo. Realmente qué tan seguro puede estar, ¿verdad? Eddie, por favor. Sí, licenciado, yo quisiera atender a la idea, ¿verdad?, de Rousseau, ¿verdad?, que hablaba que como tal no tenemos una libertad natural, porque esa la cedimos para crear esa superestructura del Estado, ¿verdad? Entonces, pero adquirimos esa libertad ciudadana. Entonces, yo creo que la libertad es la base principal para un Estado, ¿verdad?, para el surgimiento del Estado, y si queremos un Estado de derecho fuerte y aplicar para crear un Estado de bienestar, creo que la libertad es la base principal, y si empezamos a coartar la libertad, creo que estamos debilitando tanto el Estado como la misma libertad por la que cedimos la natural, ¿verdad? Solo. Ya, fíjense que siempre hay si alguien más quiere intervenir, por favor, siéntanse en libertad. Interrúmpanme en cualquier momento. Siempre hay mucha discusión sobre esta dicotomía. ¿Qué es más importante? ¿La libertad o la seguridad? O sea, que cada quien haga lo que quiera y que haya inseguridad. O sea, que el Estado no tenga capacidad de brindar esa seguridad por tanta libertad que da, que otorga. O que al contrario reduzca las libertades para mejorar la seguridad. Les voy a poner un ejemplo. Creo que ya lo mencioné en alguna ocasión. José Rodolfo dice, en China, por ejemplo, no tiene mucha libertad. Yo incluso iba a poner otro ejemplo, José Rodolfo. Corea del Norte. Yo estoy seguro que en Corea del Norte nadie es asaltado. Yo creo que uno puede caminar tranquilamente sin el peligro de ser asaltado en ningún momento. ¿Por qué? Porque la seguridad es tan alta, tan extrema, que no van a... nadie se va a atrever a incurrir en un acto de esa naturaleza. En China seguramente no hay casi nada de libertad, tienen mucha seguridad. Alexia dice, ellos tienen cierta hora para transitar. Eso es así, Alexia, porque no hay libertad. ¿Se da cuenta, Alexia? Porque no hay libertad. Entonces, no es que uno, por eso yo incluso dije, uno puede andar caminando sin peligro de ser asaltado, pero no les dije uno puede andar caminando a las 3 de la mañana. Yo estoy seguro que en Pyongyang nadie debe andar caminando en horas de la madrugada, porque obviamente no hay ningún tipo de seguridad. Entonces,
En esos países donde hay dictaduras tan férreas o gobiernos autoritarios como el de Kim Jong-un, o aquí como dice Freddy, durante el gobierno de Ríos Montt, por ejemplo, entonces uno se va a encontrar con que no había ningún tipo de libertad, la gente no podía andar más que a determinadas horas en la calle, pero seguramente había mucha seguridad. O sea, uno podía andar más tranquilamente. Podía uno estar más seguro, más tranquilo en el sentido de que no lo iban a asaltar. Porque si alguien era asaltado, seguramente iba a ser ese caso investigado y iban a agarrar a los responsables, ¿verdad? Y no solo en Guatemala durante el gobierno de Ríos Montt, también, por ejemplo, durante el gobierno de Ubico, hubo... yo he oído, ustedes ya no tienen edad para eso, pero yo oía a gente mayor cuando yo era niño que decían que uno podía dejar 1,000 quetzales en la puerta de la casa, ahí, y nadie los agarraba, porque había sanciones terribles, ¿verdad? José Rodolfo también habla del libro de George Orwell, donde todo era controlado, pero ese es un libro donde hace una comparación sobre la granja, ¿verdad? José Rodolfo, ¿o no? No era el de 1984, ese es ya. otro. Varios. Ya. La otra cara de la moneda, dice Andrés, es Estados Unidos. Hay más libertad, pero menos seguridad. Pensando en las pocas limitantes de armas y de fuego y otros temas. Sí. Miren, yo creo que lo correcto tiene que ser en algún momento que haya cierto equilibrio y que en una sociedad se garanticen ciertas libertades sin caer en el libertinaje para que haya cierta seguridad, pero que no se desequilibre uno frente al otro. En un país donde, por ejemplo, seguramente no hay mayor inseguridad también es en Cuba. Pero en Cuba yo creo que no hay mayor libertad. Allá tienen unos grupos que funcionan por cuadra, en donde están involucrados todos los vecinos. En que si ven que, por ejemplo, yo aquí en mi cuadra hago algo fuera de lo normal un determinado día, todos me van a ir a denunciar y van a llegar las fuerzas de seguridad a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero sobre el libro de Orwell, yo les preguntaba si era el de la granja, porque yo se los recomiendo, es un libro bastante pequeñito, pero es sobre cómo es que funciona cada una de las sociedades y cómo es que rebelión en la granja, gracias Rey, cómo es que el ser humano en algún momento puede actuar de manera arbitraria, y ponen como ejemplo a animales, ¿verdad? También otro que escribía mucho sobre eso es José Saramago, y por ejemplo en el ensayo sobre la ceguera, no sé si alguien de ustedes lo leyó, también ciegos y todo, pero empiezan a surgir como estratos sociales dentro de los ciegos. En ese ensayo sobre la ceguera es bastante bueno. Muy bien, entonces volvemos a esto. También habla aquí de José Rodolfo de la isla del Dr. Monroe. Les confieso, yo no conozco muchos de los libros que están ustedes comentando, pero deben ser muy buenos. Las conclusiones de lo anteriormente expuesto, para empezar con la 1, es que vivir en sociedad no es obligatorio, es voluntario, pero el problema es que quien quiera vivir fuera de la sociedad se las va a estar en condiciones verdaderamente complicadas. No va a ser nada fácil para esa persona el estar aislado. En algún momento tendrá que volver, aunque sea por ver a algún familiar, ¿verdad? Pero tendrá que volver. En una sociedad, y esto es muy estructural funcionalismo, existe división de tareas o roles. También lo vamos a ver ya en la 4ª y 5ª unidad, pero hay diferencia de tareas o roles. Cada quien debe cumplir con una determinada tarea, y eso es parte de esas conclusiones.
Y en la 3 es que deben existir límites a la libertad. Porque el número 4, el 3 y el 4 están muy vinculados, y es que los seres humanos eligen perder un poco de libertad para ganar seguridad. Y por eso fue que yo les hice la pregunta, ¿verdad? Y por eso es que ustedes hablaban de mayor seguridad en detrimento de libertad. Y eso es lógico, porque ustedes tienen que entender, y ustedes como estudiantes de Derecho lo deben tener muy claro, y es que todos tenemos obligaciones y derechos, o derechos y obligaciones, como lo quieran ver. Pero hay que entender que mi derecho va a llegar hasta donde empiezan los derechos de la persona que está a mi lado. También aquí Kiara habla de que ya envió el libro de la isla del doctor Muro. Esa fue una película también, creo yo, alguna vez. Creo que supe de la película, pero no la vi. Así que, si hay forma de que me manden el libro también a mí, se los voy a agradecer. Muy bien, entonces, esas son las conclusiones de lo anteriormente expuesto. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Y quién me leyó esta? ¿Me la leyó Sara o me la leyó Brian? Brian, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien, entonces ahora les pregunto, ¿quién me lee esta cortita de los ejemplos de grupos sociales? Amanda, por favor. Y después voy a tener a Shirley. Ejemplos de grupos sociales que cumplen con los requisitos: familia, club, escuelas. Muy bien, son algunos ejemplos nada más, Amanda, porque hay muchos más. Ustedes están aquí en la escuela, puede ser la iglesia, puede ser un club de bueno, ahí está el club, ¿verdad? Cualquier club, etcétera. Gracias, Kiara, por haberlo enviado. Y también ahí aclara Kiara que también también hay una película. Gracias. Muy bien, así que el mejor ejemplo de cómo vivir en algún grupo social es la misma familia. Y créanme que aún entre familia a veces hay alguna divergencia, hay algún choque entre mismos familiares. Así que hay absolutamente de todo. Cualquier escuela, cualquier iglesia, etcétera. Así que por favor la siguiente, Ashley. Shirley, por favor. La organización social. La organización social cuenta con dos funciones, una administrativa y otra social como tal. La función administrativa se encarga de establecer la estructura y la función social es la que establece cómo podemos alcanzar los objetivos concretos como colectividad. Muchas gracias. Toda organización social, mejor dicho, todo colectivo social es una organización social. O sea, no es que cada quien viva de una manera anárquica y desordenada en un determinado colectivo. Todos tenemos que tener algún tipo de estructura, algún tipo de organización, aún dentro de una cuadra, aún dentro de un pequeño municipio, o como se vive ahora muchas veces en esas colonias en donde todas las casas son iguales, se tiene garita para entrar. Todos ellos tienen que respetar algún tipo de reglas. No se pueden parquear en cualquier lugar, por ejemplo, para empezar, sino que tienen que tener algún tipo de característica muy especial, esa forma de organización que van a tener ahí. Pero miren, esa organización social la vamos a ver en todo, incluso cuando hay una excursión, siempre va a haber alguien que muchas veces de manera natural toma el liderazgo y está como muy atento o atenta a que no se quede nadie fuera del bus, a que todos lleguen al lugar al que se va a ir en la excursión. Hace el recuento, miren, ya estamos todos, no falta alguien. ¿Dónde está Juanito, verdad? Y buscan a Juanito y hasta que Juanito llega, ya sale el bus de regreso para moverse de un lugar a otro. Así que siempre se requiere de algún tipo de organización para absolutamente todo.
¿Cuáles son esas dos funciones que tiene la organización social? Una es la administrativa y la otra es la social. La administrativa se encarga de establecer estructura y la social establece cuáles son los objetivos que se pueden alcanzar. En todo. Y como les digo, a veces ese contrato social al que Hobbes, John Locke o Juan Jacobo Rousseau hacen referencia, tiene que ver simplemente con una aceptación así simple y tácita de cómo es que se va a cumplir eso. A veces incluso alguien no toma las decisiones por comodidad. Mejor deja que otros lo hagan por comodidad. O sea, también no crean que gobernar es fácil. Yo aquí quiero aprovechar para instarlas e instarlos a ustedes para que en algún momento, cuando ya estén graduados o cuando tengan oportunidad, participen en esos espacios para tomar decisiones. ¿Y cuáles son esos espacios? Pues espacios político-partidarios, ¿verdad? Que es el único vehículo, el único mecanismo, el único medio que hay para llegar hasta donde están quienes conducen a una sociedad. Si no hay participación de personas honestas, honradas y con buena voluntad como ustedes, vamos a permitir que siempre los mismos sean los que continúen gobernando. Así que eso tiene que cambiar, pero para que cambie tiene que haber como compromiso de parte de personas diferentes, ¿verdad? Jóvenes que nunca han participado, para que traten de hacer algo ahí diferente. Por favor, la siguiente. Gracias, Ashley. ¿Quién me lee esta, por favor? Tengo a Shirley y María Los Ángeles de Rosa. Shirley, por favor. Tipos de organización social: políticas, culturales, económicas, culturales, ambientales y étnicas. Ay, perdón por la repetición de culturales. Gracias. Gracias. Se lo agradezco mucho, Ashley. Ejemplo de organización política, de organización social de carácter político, no necesariamente son los partidos políticos. Recuerden que lo único que diferencia al ser humano del resto de animales es que nosotros somos animales políticos y solamente con el hecho de ser un tanto diplomáticos, menos violentos, por ejemplo, ya estamos actuando políticamente. Pero pensando en tipos de organización social de carácter político, partidos políticos, pensémoslo así. Pero también hay asociaciones que hacen algún tipo de incidencia, como por ejemplo trabajo de cabildeo de lobby para promover algún cambio, alguna ley. Grupos de presión, gracias Freddy. Grupos de presión son organizaciones sociales u ONGs, como se quieran llamar, ¿verdad? Pero todos ellos son grupos políticos. Ejemplo de grupos culturales, ¿cuál puede ser? Que ustedes me den, ya que yo les di el primero. ¿Los pueblos indígenas? ¿O? Depende, fíjese, porque los grupos indígenas organizados pueden ser políticos también. Puede haber culturales, pero por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de los 48 cantones de Totonicapán? Sí. Ese es un grupo de presión, es un grupo político. El grupo de los 48 cantones. Pero, por ejemplo, si van a San Juan Comalapa, las cofradías es un grupo
cultural. Y en algún momento, Román, las cofradías pueden ser políticas también, porque también ejercen algún tipo de presión local frente a los alcaldes. Incluso lo han hecho ante el gobierno nacional, pero es un buen ejemplo de organización social de carácter cultural. Iba a poner como ejemplo toda esta población de San Juan Comalapa, donde hay tanto pintor, ¿verdad? Ellos han creado como una especie de centro de cultura ahí para promover la pintura de la población de San Juan Comalapa. Y creo que lo mismo ocurre en algunos lugares de Sololá, donde también se promueve mucho todo este tema de la pintura. ¿Alguna organización social de carácter económico que quieran ponerme como ejemplo o alguna característica de alguna organización social de carácter económico? Marisol, Rocío Marisol, muy bien. ¿Alguna otra? Igual. Los sindicatos también, Francisca. De carácter económico puede ser incluso las cámaras, muy bien. Cámara de Comercio, etcétera. Muy bien, gracias, Rocío. Miren, económicas, de carácter económico creo que hay muchas. Incluso algunos centros, así que son tanques de pensamiento, como el CIEN, por ejemplo, son más de carácter económico. Ellos hacen todo tipo de estudios en materia económica. Así es, por ejemplo, la misma Universidad Francisco Marroquín es una universidad que promueve mucho estudios de carácter económico. Así que como universidad también puede hacer algún tipo de organización de esa naturaleza, especialmente la facultad no sé en la Marro cómo van, si por facultad o por escuelas, la verdad, pero donde ven administración de empresas, economía, etcétera, creo que son mucho más. Y creo que un ejemplo muy curioso es el del CACIF, que el CACIF es una unión de cámaras. Ahí están representadas las cámaras y se rotan la dirección, la presidencia se la van rotando. Si este año le toca a una cámara, el siguiente año le toca a otra y así sucesivamente van rotándose. Por eso es que vemos siempre a distintos voceros dentro del CACIF. Y alguien puede decirme, o puede estar pensando, miren, Mario, o al licenciado, como ustedes me quieran llamar, ¿verdad? Dice que se rotan y siempre vemos a Roberto Ardón, que da declaraciones a nombre del CACIF. No sé si alguien de ustedes ha visto a Roberto Ardón, pero Roberto Ardón es el secretario ejecutivo, o sea, es como operador. Él ha sido contratado, no pertenece a ninguna cámara, sino que es como el que se encarga de que funcione el CACIF. Y para información de ustedes, quiero contarles que Roberto Ardón es abogado también, así que eso es una muestra de cómo un abogado puede estar en distintos ámbitos, en distintos espacios, no necesariamente litigando o haciendo contratos, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que Roberto Ardón de repente ya ni siquiera se recuerda cómo hacer contratos. No sé, ¿verdad? De repente lo digo, que no me va a escuchar Roberto Ardón porque de repente me va a decir que sí hace contratos, pero su función es más dirigir al CACIF. Pero aparte está el presidente del CACIF, que ese es el que va rotativo. Así que es un ejemplo. Y los sindicatos, obviamente, ¿verdad? Hay también una organización que ve los derechos económicos, sociales y culturales. No me recuerdo cómo es que se llama, pero termina en DESC, por Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde también hay sindicatos y empresarios que están todos juntos hablando del tema económico. El tema ambiental, algún tipo de organización social ambiental que quieran mencionar.
Gracias, Rocío. Es una entidad estatal también, ¿verdad, Rocío? AMSA. Más que organización social, creo que es Estado. Pero es una organización social, ¿verdad? Pero hay organizaciones sociales de carácter ambiental poderosas, grandes, y les voy a mencionar una, y ustedes podrán investigar cualquier otra, ¿verdad? Una que se llama Fundaeco. Fundaeco ha logrado que haya pulmones en el país que han sido declarados como lugares protegidos, en todo el país, no solo en la capital. ¿Alguien ha oído de Fundaeco? Gracias, Adela. Fundaeco es dirigida por Marco Vinicio Cerezo Dardón, que es hijo de Marco Vinicio Cerezo Arévalo, que fue presidente de Guatemala. Funcagua, muchas gracias, Rocío. Así que la última, y fíjense que con esta vamos a dejarla. Y voy a dejar a María de los Ángeles pendiente para que me lea la siguiente diapositiva. Si no se puede que avancemos pasado mañana, será hasta la siguiente. Pero no me la pase todavía, por favor, Ashley, porque vamos a falta todavía de la anterior. ¿Algún tipo de organización social de carácter étnico? ¿Algún ejemplo? Codeca. Tengo mis dudas si Codeca es étnico, Freddy, o será económico. Tengo mis dudas. Habría que profundizar un poco en Codeca, ¿verdad? Porque yo siento que Codeca es más para los derechos económicos de la población campesina, con más énfasis en la población campesina indígena, pero tengo mis dudas. Y gracias a Adela Carolina por ese aporte de que tienen varias reservas en Izabal. Y tienen en otros lugares también, Adela Carolina. ¿Alguna entidad social étnica, además de, dejamos en duda lo de Codeca, ¿verdad? Bueno, de hecho, Freddy puso Codeca con interrogación. Fíjense que hay muchas organizaciones. De hecho, para ustedes mismos y ustedes mismas, les quiero contar que hay una entidad poderosa, grande, importante, que es la Asociación de Abogados Mayas. Si alguien de ustedes se considera maya, cuando se gradúen, pueden ingresar a participar a la Asociación de Abogados Mayas, y es una asociación mutualista, ¿verdad? Donde todos se apoyan, se contribuyen entre sí, y quiero decirles que cada vez es más fuerte y más poderosa. Hay jueces, hay magistrados y hay muchos abogados, y cada vez ejercen mayor peso y mayor presión en el colegio de abogados. Con esta nos vamos a quedar. Voy a ver si puedo en algún momento invitar a que nos dé alguna charlita breve alguien de la Asociación de Abogados Mayas, si nos da tiempo, ¿verdad? Ya tal vez en el mes de noviembre. Así que muchas gracias y les deseo muy buena tarde, éxitos en su siguiente clase.